espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naibet Reyes García, este martes 1 de noviembre de 2022, en el módulo 1 llamado Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Esperemos unos minutos para poder iniciar este primer espacio, esperando que se encuentren todos festejando o en preparativos para este día en especial. El día de hoy, justamente por ello, quise realizar este primer espacio abierto. Las siguientes semanas serán los miércoles, salvo porque mañana 2 de noviembre pues es un día no laborable para muchos. Por ello quise el día de hoy dar esta sesión, este primer espacio de aprendizaje para que ustedes pues independientemente de que ingresen de forma sincrónica o vean la grabación, puedan sin problema basarse en estos elementos con las características de cada una de las actividades, como por supuesto ver las temáticas del contenido de esta unidad número 1 y demás elementos, ¿de acuerdo? Y pues muy buenas noches a todos, bienvenidos, demos unos minutos a los compañeros para que se incorporen y demos inicio. Pero bueno, vamos a empezar en lo que se van incorporando. Ya vamos a estar esperando sus invitaciones y si no reitero, estas sesiones, estos espacios abiertos de aprendizaje que tendremos 2 cada semana, miércoles y viernes, excepto esta semana número 1, que lo tenemos este martes 1 de noviembre de 2022 y esta semana igual el viernes a las 16 horas tendremos nuestros espacios de aprendizaje. Ya para las próximas semanas, pues dependiendo de el horario en que ustedes elijan, pues ya veremos la modificación de dichos horarios. Esta semana, por lo mismo, una servidora pues los elige, pero ya a partir de lo que ustedes coloquen en esta encuesta para ponernos de acuerdo cuál sería el horario más viable para estos espacios de aprendizaje. Recuerden, son 2 a la semana, miércoles y viernes, en el horario que ustedes ahí pueden, ahora sí que voten por el horario de su preferencia, ya sea los miércoles y los viernes, para que ustedes, la idea es que puedan ingresar y participar en dicho espacio, en dicho espacio de aprendizaje. La idea de estos espacios de aprendizaje pues es que ustedes se sientan acompañados. Si tienen alguna duda, pues en ese mismo instante con mucho gusto una servidora, su asesora virtual, maestra Naibet Reyes García, con mucho gusto les puedo despejar dudas, decir algún elemento y demás. ¿Cuáles elementos? Vamos a iniciar. Primero que nada, después de decir esto, el propósito de estos espacios de aprendizaje de esta semana número 1 es explicar las actividades, en este caso, y temas de la semana número 1 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como por supuesto reiterarles la bienvenida que ya les hacía llegar a través de anuncio semanal el día de ayer, lunes 31 de octubre, y que hoy 1 de noviembre con gusto se lo reitero y les doy la presentación al curso. Así como comentarles que el propósito formativo de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y, por supuesto, generen la participación en la sociedad del conocimiento. Las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, maestra Naibet Reyes García, son a través del correo electrónico que es av.anaibet.reyes@prepellinea-mediosep.edu.mx, en el cual estoy a sus órdenes, aunque les comento que para mi gusto
el foro Aprendiendo dentro de plataforma, que es otra forma de comunicación, como un elemento de pronto que se les deja en lo particular, por ejemplo, un elemento dentro de la actividad integradora. Número uno es sus participaciones y aportaciones en el foro Aprendiendo, pero también es un medio de comunicación para retroalimentarse con sus compañeros, para saber sus opiniones, dudas y también, por supuesto, con su servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García. Yo ya les comentaba un poco de mí en el video presentación. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la UNAM, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuento con una especialidad y un posgrado, una maestría, bueno, son dos, es especialidad y maestría por parte de dos importantes universidades privadas del país. Además, ya tengo más de 18 años dando clases a nivel preparatoria, universidad y por supuesto posgrado. Y pues estoy a sus órdenes como su asesora virtual, en particular pues en este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación, y la que considero la forma de comunicación más rápida, eficaz, eficiente y personalizada dentro de este módulo, sin lugar a dudas, es mensajería dentro de la plataforma. Por ello los exhorto a que cualquier duda, comentario o solicitud de alguna extensión, les comento las extensiones que se dan, es decir, si ustedes en esta semana número 1 no pueden entregar alguna actividad integradora importante, reiterarlo, únicamente una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, puede dar extensión o prórroga de entrega únicamente en actividades integradoras de la semana, que ahorita vamos a ver cuáles son las semanas de la semana 1 a la semana 3. Hay dos actividades integradoras a entregar. En el caso de una servidora, vamos a ver las actividades del curso justamente. En el caso de una servidora, les reitero, les puedo dar extensiones si lo solicitan en el primer día de la siguiente semana. Por ejemplo, supongamos esta semana número 1. Recuerden que inició el lunes 31 de octubre y las semanas cierran los domingos a las 23:59 horas o 11:59 de la noche. Horario de la Ciudad de México. Es muy importante que tomen en cuenta que son horarios de la Ciudad de México. En el caso de las semanas, reitero, abren los lunes y cierran los domingos. Si ustedes por alguna situación no pudieron entregar su actividad integradora en esta semana número 1, en la semana número 2, el lunes por 7, por decirlo así, 7 de noviembre de 2022, solicitan una extensión, con gusto les doy extensiones, reitero, únicamente de la actividad integradora 1 y 2, pues de los demás elementos como actividades formativas, como cuestionarios socioemocionales, no puedo dar extensiones. Y también les reitero y les comento desde el día de hoy que de todas las actividades de la semana 4 no hay extensión para ninguna actividad, ni proyecto integrador, ni foro de integración, ni todos los elementos de actividades de la semana 4. Es importante reiterar que de la semana 1, 2 y 3, las actividades integradoras, una servidora les puede dar una extensión o prórroga de entrega en los primeros días de la semana siguiente a esa que haya concluido esa actividad integradora, pero en el caso de la actividad integradora 4, que es un foro, ahí sí no puedo por el hecho de que es un foro de participación, pero lo que es actividad integradora 1, 2, 3, 5 y 6, les puedo generar una extensión o prórroga de entrega de esas actividades siempre y cuando sea a la siguiente semana después de haberse generado. También es importante decirlo, es importante que consideren que cada actividad integradora del curso tiene un porcentaje o ponderación. Es importante decirlo que estas actividades integradoras tienen un porcentaje dentro de la ponderación o valor dentro de la calificación
del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación, cada una de un 7%. En total, las 6 actividades integradoras de la semana 1 a la semana 3, recuerden, son 2 actividades integradoras por semana, como ustedes lo pueden ver dentro de la plataforma. En actividades del curso, pues es el 42% el valor de estas 6 actividades integradoras que únicamente se realizan de la semana 1 a la semana 3, y reitero, de las que se puede dar una extensión o prórroga de entrega. Y en el caso de todas las actividades de la semana 4, no hay extensión para ninguna actividad de esa semana 4. Disculpen que sea tan reiterativa, pero así nos lo indican nuestras autoridades para que ustedes estén muy conscientes que únicamente una servidora, su asesora virtual, puede darles extensiones de actividades integradoras y de nada más de la semana 1 a la semana 3, y no hay extensiones de ninguna actividad de la semana 4, como no hay extensiones ni de actividades formativas, ni cuestionarios, ni otra actividad de la plataforma, ¿de acuerdo? Como prácticas y demás. Y bueno, comentarles que en el caso de las actividades integradoras, como les indicaba, pues tienen un valor dentro de la ponderación de la materia del 42%. En el caso del proyecto integrador, que es una de las actividades de la semana 4, que no hay extensión para estas actividades de la semana 4, el proyecto integrador tiene un peso o valor dentro de la calificación del módulo del 30% del mismo. En el caso de la semana 4 también tenemos el foro de integración, que tiene un valor del 8% dentro de la calificación del módulo. La autoevaluación, que es también dentro de la semana 4, esta tiene un valor del 5%, y en el caso de la semana 1 y semana 3 hay que realizar 2 cuestionarios de habilidades emocionales, socioemocionales, perdón, y cada cuestionario tiene un valor del 5%, reitero, uno que se presenta esta semana número 3 y el segundo se realizará, esta semana número 1, y el segundo se realizará en la semana número 3, es decir, en la semana 1 y semana 3, cada uno con un valor del 5%. En total, los 2 cuestionarios de habilidades socioemocionales tienen un valor dentro del módulo del 10%, ¿de acuerdo? Y todas las actividades de plataforma, ejercicios de práctica, actividades formativas y demás, tiene un 5%. Ahí está el total de cómo se califica y qué se califica dentro de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. En el caso de esta semana número 1, de esta primera semana, que inició, reitero, el día de ayer, lunes 31 de octubre de 2022, y con cierre el domingo 6 de noviembre de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México. Recuerden, los cierres los domingos, y dan inicio es de lunes a domingo, ¿de acuerdo? Muy importante que consideremos revisar las rúbricas como todos y cada uno de los materiales proporcionados en cada semana. En este caso, de la semana número 1 a la semana 3, veremos los contenidos de nuestras unidades correspondientes, y en el caso de la semana 4, donde no hay extensión de entrega de actividades, veremos es semana de integración, así se le llama a nuestra semana 4, donde veremos una recopilación utilizando los aprendizajes de todo el módulo para la realización de nuestro proyecto integrador, que tiene, reitero, un valor del 30%, y demás actividades de esa semana 4. Pero bueno, no nos adelantemos e iniciemos con esta semana número 1, donde veremos los contenidos de nuestra unidad 1 llamada Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Los temas de esta semana pues hablan de la evolución de lo que son los medios masivos de comunicación. Vamos a ver
la siguiente línea del tiempo para explicar un poco más estos elementos. Permítanme, ahí ya las quería ver si se estaba compartiendo. Tenemos que considerar la importancia que tiene la evolución de los medios de comunicación, el surgimiento de estas tecnologías que ayudan a comunicarse y a también transmitir información en la vida del ser humano. Los antecedentes vienen desde el año 5000 a.C. con la pictografía, en donde a través de representaciones visuales, en donde los humanos de la prehistoria y la historia, pues veían y escribían, más que escribir con un lenguaje, pues obviamente trataban de recrear a través de dibujos, por supuesto, y comunicar su forma de cómo vivían, cómo cazaban. En evolución directamente del nómada al sedentario, el ser humano buscó siempre generar y comunicarse, así como perfeccionar su habilidad de ser un ser sociable, lo cual implicó pues desarrollar un idioma, una lengua que le permitía comunicarse primero de forma oral y después de forma escrita. También en el año 5000 a.C. pues se desarrollaron elementos muy importantes con los sumerios, con el desarrollo de los primeros antecedentes con la escritura cuneiforme y demás. Para el 2400 a.C. ya existían en civilizaciones como egipcias, en particular en Egipto, en el 2400 a.C., el primer servicio mensajería a través del correo, que recuerden que una carta pues es un medio de comunicación escrito donde un emisor, que es el remitente, y envía un mensaje a un receptor, que es el destinatario. Y justamente en los primeros antecedentes de evidencia de servicios postales es en el 2400 a.C. en Egipto, pero también hay antecedentes desde la antigua Persia, China, India y Roma, establecidas desde 1874 a.C. Ya para la época muchísimos años después, hay una evolución y un desarrollo de las tecnologías para perfeccionarse, en este caso con el uso de la electricidad, como el surgimiento del fax, que se genera en 1843 por un inventor y relojero escocés llamado Alexander Bain, quien patentó la primera máquina de fax el 27 de mayo de 1843, 33 años antes de que Alexander Graham Bell inventara, más que inventara, patentara el teléfono en Estados Unidos. Esto obviamente en su momento surge en Francia y se abre en ese momento el fax como servicio comercial, se llamaba Pantelégrafo, y se abren las dos primeras oficinas del Pantelégrafo, una en la ciudad de París y otra en la ciudad de León en 1865, aunque no es hasta 1906 cuando el fax tiene como un gran desarrollo y se agregan no solamente envío de mensajes, sino también de fotografías, lo cual le da una mayor relevancia e importancia en el desarrollo y para que pues comunique y no solo envíe información, sino también imágenes al mundo. El telegrama, por supuesto, desarrollado por Alexander Graham Bell en 1876 en Estados Unidos, se vuelve el dispositivo que genera a una gran velocidad la transmisión de datos a grandes distancias y en su momento se cobraba por el envío, por cada letra del envío. Y en el caso también de finales del siglo XIX, principios del siglo XIX y siglo XX, surgen también otros medios masivos de comunicación, como el periódico, que fue desarrollado sobre todo en grandes ciudades del mundo, como Londres, como
eh, en Alemania, no sé, directamente las ciudades más importantes en Alemania, estas grandes metrópolis que empezaban a desarrollarse. Sin embargo, el periódico, como lo conocemos hoy en día, se genera y se desarrolla en Estados Unidos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pero ya para finales del siglo XIX y principios del XX, el periódico como tal se volvió un medio de gran importancia y relevancia. A la par, aparte del telégrafo, del periódico, surge el teléfono el 14 de enero de 1876. Se le da a Alexander Graham Bell la patente como tal. Sin embargo, es Antonio Meucci quien bautiza y al que se le da y se considera que es el que realmente inventó y generó una primera transmisión de lo que se le conoce en ese momento como el teléfono, y que bueno, en general después patenta a Graham Bell, pero que realmente es Meucci el que tiene como tal el invento del teléfono en el mundo. Y el teléfono es muy de gran importancia, ya que esta tecnología generó ya más adelante el intercambio de información a través de las líneas telefónicas para lo que hoy conocemos como el Internet. En 1901 surge la radio, desarrollada por Guillermo Marconi, este inventor italiano, al cual se le da como tal la patente, como se le considera desarrolló la primera transmisión de radio a nivel global. Sin embargo, bueno, en este caso en el mundo, pues en Italia. Sin embargo, existen antecedentes de que el que tenía como la idea de lo que era la radio es reconocido a Nicolás Tesla. Por lo tanto, en 1943, en el Congreso de los Estados Unidos, se le dio como el reconocimiento de que Nicolás Tesla tuvo la intención de generar la radio. Sin embargo, pues Marconi sí lo llevó a cabo y no solamente se quedó en la idea, sino que lo realizó y transmitió. Ahora, en 1926 surge la televisión, desarrollado como medio de comunicación para transmitir a distancia corrientes eléctricas u ondas hertzianas de la imagen de un objeto animado. En 1926, el escocés John Logie Baird efectuó la primera experiencia real utilizando dos discos, uno emisor y el otro receptor, y genera la primera transmisión de televisión en el mundo. Pero igual hay que darle reconocimiento en los años 50, finales de los 50, principios de los 60, es el mexicano Guillermo González Camarena quien inventa la televisión a colores, y una de las primeras transmisiones que se llevan a cabo pues es a la casa de su madre, como dato curioso, y de ahí se desarrollan justamente las siglas XHGC, Canal 5, González Camarena, que fue una de las primeras pues operadoras de televisión en ese tiempo en el telesistema mexicano. ¿Por qué es importante retomar todos estos elementos de los antecedentes de los medios de comunicación? Para que veamos la importancia y trascendencia que tienen los medios masivos de comunicación para generar las tecnologías de la información y la comunicación. Pues en 1940, finales de los 30, principios de los 40, se generan en el mundo los ordenadores o computadoras que permiten transmitir una mayor cantidad de información a través del sistema binario para posteriormente generar en 1969 lo que conocemos el Internet o la red de redes. Este conjunto descentralizado de datos desarrollados por el científico británico Sir, se volvió un Sir, Tim Berners-Lee, quien ideó la eficaz sistema de dominios hipertexto utilizando el protocolo HTTP, que hace que el Internet sea tal como lo conocemos. Bueno, obviamente en su medida evoluciona bastante, pero con los preceptos del www, el famoso World Wide Web, es cómo el Internet sigue funcionando
a partir de 1969 a la fecha. Ahora 1971, el norteamericano y programador informático Raymond Samuel Wright Tomlinson genera y desarrolla como tal y inventa y envía el correo electrónico o email. Para finales del siglo XX surgen lo que se conocen como las redes sociales virtuales. En 1998 también surge uno de los buscadores, si no es que el más buscado y una de las marcas más caras del mundo, es justamente Google o Google, que fue fundado en septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin, una empresa prestigiosa que se ha vuelto el gran buscador del mundo. Para esa época surgen otras redes sociales como Facebook y demás elementos que se desarrollan, recuerden, Facebook con los estudiantes de la Universidad de Harvard. Para 2005 surge YouTube, este sitio web dedicado justamente a compartir videos, programas de televisión y películas en un portal desarrollado en febrero de 2005 por Chad Hurley, Steven Chain y Jake Karen. Para 2006 surge uno de los sistemas de microblogging más importantes, creados originalmente por sus fundadores Jack Dorsey, Noah Glass, Ivan Williams y Visa Stone. Como sabemos, este 2022 ya ha sido autorizada y ha sido adquirida Twitter por Elon Musk, este dueño de Tesla y SpaceX, actualmente dueño de Twitter. Entonces, en 2009, WhatsApp es desarrollado por el ucraniano Jan Koum y el norteamericano Brian Acton, que posteriormente le venden a Facebook, a lo que es ahora la familia Meta, a el buen Mark Zuckerberg, WhatsApp, Messenger, que también lo adquirió él, y obviamente Facebook y demás elementos. Y bueno, esto es a grosso modo la evolución que han tenido estos medios de comunicación, generando en 200 años un desarrollo que no se había visto en cuestiones de tecnologías de la información y la comunicación, lo cual hace que estos medios impresos como el periódico, como las revistas, como las enciclopedias, pues en su momento tengan que generar y apoyarse en aplicaciones y recursos digitales, de los cuales han generado procesos de difusión e información digital, lo cual ha generado no solamente que se dejen de usar de forma análoga o de impresión física, sino que también ahora tengan disponible elementos y versiones de forma digital, aparte de su formato impreso. Esto se vuelve una ventaja, ya que esta transformación se puede generar y mantener a sus lectores y aumentar el mercado a las nuevas generaciones de estos medios que antes eran impresos a electrónico. Periódicos en México como Excelsior, como La Jornada, como El Universal, nos permiten ver a diario en instantes lo que antes se tardaban un día en publicar. Actualmente también ellos tienen plataformas digitales a través de esta aparición de los recursos digitales. Nos permiten no solamente tener mayor acceso a información de publicaciones de diarios de nuestro país, sino a nivel global. Y también surgen las bibliotecas virtuales. Recuerden que las bibliotecas virtuales, o también conocidas o denominadas bibliotecas sin muros, es a través de que muchas instituciones públicas y privadas a nivel global, especialmente educativas, proporcionan este servicio a sus estudiantes, docentes y administrativos y al público en general. Por ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos, la red de bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que no solamente tiene elementos de recursos de libros, sino que cuentan con revistas, enciclopedias, tesis y demás. Y es que una biblioteca digital no solo es un almacén de recursos de información
electrónica, sino que nos ofrece también servicios a los lectores como búsqueda de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas, consultas de diccionarios, anuarios, tesis, entre otros. Todo en línea y de forma automática. En el caso pues de las bibliotecas virtuales y de los links que les colocan, pues nos ponen las de Sinvestaf, que es del Instituto Politécnico Nacional, por supuesto, la Biblioteca Vasconcelos, la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Biblioteca Virtual de Letras Mexicanas, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Veracruz y por supuesto Biblioteca Digital Mundial. De hecho, una de las bibliotecas más importantes del mundo y que podemos inclusive hacer búsquedas como visitas virtuales es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington, que es de las más importantes y más grandes en cuestión de acervo a nivel mundial. Y bueno, también tenemos la oportunidad de acceder en línea y gratuitamente a documentos de gran importancia y relevancia en América Latina, como los que resguarda la Hemeroteca Nacional de México, que también está disponible en línea. Y es que las bibliotecas virtuales, nos dice la Real Academia de la Lengua Española, pues nos ayudan a mejorar. Y justo la Real Academia de la Lengua Española concretamente cuenta en su página de www.rae.es la posibilidad de resolver dudas a través de su diccionario en línea con usos y significados del español, así como algunos términos prehispánicos, noticias mundiales y otros recursos. Todos estos recursos están a nuestra disposición. ¿Por qué la importancia de conocer estas bibliotecas virtuales, de estos recursos? Porque también nos ayudan a nosotros como estudiantes y al conocer estas tecnologías de la información y la comunicación, a poder conocer dónde podemos buscar elementos con argumentos y fundamentos para generar investigaciones con directamente elementos confiables y viables para cuestiones académicas. Y es que el Internet, que es una red informática que permite la interconexión descentralizada de computadoras a nivel global y mundial para transmitir información, nos permite acceder a un gran número de información, pero no necesariamente todo lo que está en Internet tiene un elemento de relevancia y confiabilidad. Y es que el Internet tiene servicios que proporcionan como el acceso remoto entre computadoras Telnet, el correo electrónico servicios SMTP, transferencia de archivos o servicios FTP o P2P o el famoso World Wide Web que decíamos que este hombre eh, Tim Lee, conocido popularmente como el www, desarrolla y genera bajo el uso del HTTP. Y es que la conexión de estas redes nos dan una gran importancia, pero esto no sería posible sin los navegadores de Internet o que son programas informáticos o softwares que nos permiten acceder a esta información. Por ello la importancia de que al realizar búsquedas en dichos navegadores o buscadores, entendamos que aún estos navegadores, aunque han evolucionado y tienen una gran cantidad de información almacenada, resguardada en la web, en donde podemos encontrar archivos de formato de texto, de audio, de video e imagen, es el ser humano que está realizando la búsqueda quien sigue teniendo esa capacidad para analizar y seleccionar la que considere la información de acuerdo a los objetivos de búsqueda y relevancia que necesita. Recuerden que los buscadores o navegadores, pues de los más importantes está Google, Bing, Yahoo y demás, y por ello la importancia de entender que existen tipos de buscadores generales que están pensados para todo tipo de público, como los que acabo de mencionar, y los que están más especializados, con búsquedas más serias y especializadas, como son los académicos. Los tipos de buscadores académicos, uno de los más utilizados y el más conocido es Google Académico, la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe
España y Portugal, que se llama Redalic, que es un proyecto creado por la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo objetivo es ser una plataforma líder en servicios de información científica en acceso abierto a nivel internacional, orientada a cubrir las necesidades de información especializada. A su vez, recuerden que el correo electrónico pues se ha vuelto un medio o espacio virtual de intercambio de mensajes, sobre todo muy formales, ya que conocemos exactamente quién emite y pues a quién se va a dirigir. Se considera un medio asincrónico porque la respuesta no es instantánea o inmediata, sino que pasa tiempo para que esa persona o esas personas pues te puedan contestar. Y mientras que el chat se considera, nos dice Rafael Serrano, y nos explica en su tesis, pues sirve como un elemento más informal, pues las personas pueden observar inquietudes individuales e identificar la magnitud de los desacuerdos o de los rechazos, ya que enmascarados en un nickname o apodo, los dialogantes manifiestan con relativa sinceridad su malestar o sus inconformidades, lo cual hace que el chat un espacio más para identificar intereses de una manera más libre e informal. Esto nos lo dice Serrano 2013. Y es que las tecnologías, permítanme un segundo, perdón, y les decía que estas tecnologías de la información y la comunicación han evolucionado sobre todo en estos últimos 200 años. 200 años de trascendencia, de relevancia, del desarrollo de las telecomunicaciones, del desarrollo de el Internet y por supuesto el, el desarrollo de los medios masivos de comunicación han generado estas tecnologías de la información y la comunicación. Reitero, telecomunicaciones, desarrollo del Internet y por supuesto de los medios masivos de comunicación y el Internet han generado y han vuelto a estas tecnologías de la información y la comunicación eh, dispositivos tecnológicos, dice por ahí un estudioso de la comunicación, Marshall McLuhan, que se vuelven extensiones de nosotros. Y es verdad, esto lo decía en los años 60, 70, y a partir de la evolución de estos 200 años de invenciones, pues ha generado dichos elementos. Y no solamente se aplican en cuestiones laborales, sino también en las tecnologías de la educación. Ha cambiado nuestra forma de aprender, de conocer, de interactuar. Estas tecnologías de la información y la comunicación en la vida, en las escuelas, como en todos los ámbitos personales. Y bueno, a grosso modo son los elementos o contenidos de esta semana. Les repito, revisen por favor, yo no puedo ver en menos de una hora pues todo, pero ustedes con más calma y tiempo pueden revisarlos. ¿Qué elementos y actividades hay que entregar? Las siguientes en esta semana número 1, que inició ayer lunes 31 y finalizará este domingo 6 de noviembre de 2022 a las 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México. La actividad integradora 1, buscar información. La actividad integradora 2, uso e impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Las actividades formativas 1 y 2, donde en este caso las actividades formativas son exámenes en línea que se califican de forma automática. Ustedes al dar clic al botón enviar todo y terminar, se genera automáticamente un intento y una calificación. Si ustedes no le dan clic en el botón enviar todo y terminar, pueden continuar su intento, pueden salirse, nada más denle guardar a las respuestas y continuar después ese intento. Pero en el momento en que le dan a clic al botón enviar todo y terminar, se genera el intento, ¿de acuerdo?
Entonces, en las actividades formativas, recuerden, tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. Existe un archivo que se llama directamente, más bien es una encuesta de satisfacción, es importante reiterarlo. Perdón que me pasé a la siguiente porque quería comentarles que esa encuesta de satisfacción es de gran importancia que ustedes la resuelvan, ya que si no responden la encuesta de satisfacción de esta semana, pues obviamente no van a poder visualizar la semana número 2, ni contenidos, ni actividades, ni nada. Por ello, tienen que resolverla. Y bueno, vamos a ver qué vamos a entregar en esta actividad. La primera actividad integradora es justamente buscar información. Lo que ustedes van a generar es directamente una tabla en un documento de procesador de texto en la que identifiquen en diferentes medios de comunicación, uno multimedia, uno impreso y uno digital, 3 fuentes de información confiables acerca del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. ¿Cómo lo realizarán? Van a seguir las instrucciones que nos dicen plataforma en nuestra actividad integradora 1 y van a descargar el documento fuentes de información. De hecho, en su plataforma, al darle clic sobre fuentes de información, van a descargar directamente la plantilla de la actividad a entregar. Por ello, al dar clic, van a desarrollar y van a revisar dicho elemento, dicha plantilla que tienen que realizar, en donde les van a pedir justamente que busquen esta información, qué son las tecnologías de la información y demás elementos. Les van a pedir que hagan una tabla y que investiguen esos elementos y características. Y al final de la actividad integradora 1, les van a pedir que coloquen una captura de pantalla de su aportación en el foro de aprendiendo de la semana número 1. Por favor, no envíen el archivo hasta que tengan todos los elementos, incluyendo que hayan realizado, por favor, su captura de pantalla de su aportación que deben de realizar, reitero, en el foro de aprendizaje de esta semana número 1, por favor. Después de que lo terminen ya con todos los elementos y características y con base a las instrucciones que ahí se les solicitan, les pido que lo guarden con el siguiente nombre o nomenclatura. Es de gran importancia que ustedes coloquen esa nomenclatura o nombre como se les solicita, pues es un elemento que se les considera dentro de la calificación dentro de esta actividad integradora y en cada una de las actividades integradoras, por favor. En el caso del nombre de esta actividad integradora 1 es sus 2 apellidos, paterno y materno, su primer nombre. Si tienen varios nombres, les pido solo coloquen el primero, -M01S1 AI1 y súbanlo este documento procesador de texto, que es esta plantilla que ustedes descargaron de esta actividad integradora 1, ya con todos los elementos, con su portada y demás, y con todo lo que se le requiere. Y obviamente su captura de pantalla al final de su participación en el foro aprendiendo. Y bueno, en el caso de la actividad integradora número 2, llamada uso e impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, lo que ustedes van a entregar es lo siguiente. Van a ser 2 archivos. Un archivo que va a ser un documento elaborado en procesador de texto y otro en hoja de cálculo, que incluyen cada uno una tabla con los datos solicitados, una conclusión sobre los resultados y las respuestas a las preguntas proporcionadas. En ambos archivos deben de venir los mismos elementos. Nada más que en el caso de una tabla lo vas a hacer en una hoja de cálculo y en la otra en un documento de procesador de texto con las siguientes características. En una columna los años, en otra columna los hogares en México que cuentan con computadora y en otros hogares en México que cuentan con conexión a Internet. Lo que se requiere es que en ambas tablas
Agreguen estas columnas de Hogares en México con computadora pero sin internet, y en ambas tablas obtengas el número de hogares en México con computadora pero sin internet por año. Para ello, en la última columna realiza la resta de hogares en México que cuenten con computadoras menos el número de hogares que cuenten con conexión a internet por año. En Excel puede restar los valores de cada celda de forma como se muestra en el video que se coloca en esta semana. Así como se les pide buscar información sobre la importancia del Internet en la sociedad actual, consulten por favor mínimo 2 fuentes distintas. Recuerden verificar la confiabilidad de la información. 5. A partir de la información consultada en ambos documentos, tanto en el archivo de procesador de texto como en el de hoja de cálculo, generen una misma conclusión de al menos 12 renglones sobre las implicaciones de tener acceso a Internet y cuál es la situación en México, y por favor coloquen sus fuentes de información. En ambos documentos, de acuerdo con tu experiencia, responde las siguientes preguntas. A. ¿Qué ventajas encuentras en la utilización de la hoja de cálculo en la elaboración de tablas? B. ¿Para qué tipos de tareas utilizarías la hoja de cálculo? Y C. ¿Para qué tipos de tareas utilizarías el procesador de textos? Una vez que realices lo que se te indica en los documentos, guárdalas con la siguiente nomenclatura o nombre. En el caso del archivo de procesador de texto, recuerden, los dos apellidos, paterno y materno, guión bajo, su primer nombre, guión bajo, M01S1, AI2, guión bajo, Word. En el caso del archivo de hoja de cálculo o Excel, recuerden, dos apellidos, paterno y materno, guión bajo, primer nombre, guión bajo, M01S1, AI2, guión bajo Excel. Es importante reiterar que deben subir ambos documentos, ya que en caso contrario, pues no es lo solicitado. Por favor, suban ambos archivos en el mismo intento. Recuerden guardar los dos formatos y subir ambos archivos. En el caso de la actividad formativa 1, búsqueda de información confiable, en esta actividad identificarán elementos básicos de la búsqueda de información confiable. Por ello, revisa todos tus materiales de la semana para que puedas realizar este examen donde tienes 3 intentos y se queda la calificación más alta. Recuerden, al dar botón enviar y terminar, generan un intento. Mientras no den enviar todo y terminar, pueden continuar después dicho intento, ¿de acuerdo? La actividad formativa 2, procesador de texto. En esta actividad identificarán configuraciones básicas del procesador de texto. Por ello es necesario que revisen la guía de Word y demás elementos. También en esta actividad formativa 2 tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. En el caso de la encuesta de satisfacción, recuerden, deben de responderla para poder visualizar. Si no la realizan, no podrán ver las actividades de la semana número 2 ni materiales. En general no la podrán ver la semana 2. Por ello, la importancia de realizarlas. Recuerden, hay un ejercicio de práctica llamado uso del teclado, donde evalúen la velocidad con la que escriben en el teclado. Para ello les compartimos una tabla con la que pueden orientar. En el caso de este ejercicio práctico uso del teclado, es solo un archivo que se descarga y este ejercicio es de práctica. No es necesario que suban ningún documento o evidencia a la plataforma. Así como recuerden, en la semana número 1 y en la semana número 3 hay que realizar una actividad socioemocional. Para lograrlo, deben descargar un PDF interactivo de la actividad socioemocional y plasmar en él sus respuestas. No deberán entregar como tal el archivo PDF interactivo. Y también recuerden, tienen que ingresar a su sesión con su tutora, ya que las asesorías con una servidora, su asesora virtual,
son para cuestiones académicas y en el caso de su tutora, la maestra Gloria, son para generar y apoyarlos para el desarrollo de estas actividades socioemocionales y para contestar también el cuestionario socioemocional correspondiente. En el caso del cuestionario de actividad socioemocional, que consta de un cuestionario en el que probarán los conocimientos y para construirse a partir del PDF interactivo, y para ello también tienen que ver y asistir de preferencia a la asesoría con su tutora, por favor. El cuestionario socioemocional es un elemento que se evalúa y que está dentro de la plataforma donde deben de responder el cuestionario socioemocional que les permitirá reforzar sus conocimientos acerca de la lección de habilidades socioemocionales de esta primera semana. Recuerden, importante, mientras no hagan clic en enviar todo y terminar, la plataforma registrará que aún están realizando la actividad. Si llegan a interrumpirla, podrán regresar a intentarlo y continuar en el proceso, pero si le dan enviar todo y terminar, automáticamente se genera un intento y se les coloca una calificación. También este cuestionario socioemocional tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. Y quiero, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, quiero comentar cómo realizar el formato APA. El formato APA, voy a abrir mi correo y voy a dejar de compartir porque voy a compartir mi pantalla completa, toda mi pantalla, ¿de acuerdo? Entonces lo que quiero es explicarles cómo hacer las referencias en el formato APA. APA es un sistema donde hay que colocar al final de cada párrafo, entre paréntesis, el apellido del autor y el año de la publicación. En el caso de otros modelos, otros sistemas de citación, como el de Chicago, había que hacer todo a pie de página. En el caso de APA, que es de la Asociación de Psicólogos Americanos, actualmente es el más utilizado en muchas universidades y en muchas escuelas a nivel nacional e internacional, y es el que nos solicita el sistema de prepa en línea que les demos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de el sistema de psicología, Asociación de Psicólogos Americanos, APA, existen diferentes formas. En el caso de el procesador de textos de documentos de Google, como en Word, ya viene predeterminado inclusive en Word APA como el tipo de forma de hacer referencias, ¿de acuerdo? Primero lo vamos a hacer en documentos directamente de Google. Nos vamos a ir, supongamos que vamos a escribir aquí lo que vamos a citar. Voy a ponerle solamente un ejemplo. Pongamos que esto lo vamos a poner, es una cita de alguna fuente y le vamos a dar clic a herramientas y nos vamos a ir a citas. Ahí, como pueden observar, nos van a poner los diferentes sistemas de citación. En el caso de nosotros vamos a elegir el del sistema de Asociación de Psicólogos Americanos, APA, séptima edición. Vamos a agregar fuente de citas, elegir si va a ser un libro, si va a ser un sitio web, una revista, una película, una serie, un episodio de televisión, serie, etc., ¿no? En este caso nosotros supongamos que sea un sitio web. En este caso yo aquí tengo la línea del tiempo. Voy a copiar directamente la cita, la URL, perdón, y la voy a colocar aquí en donde me dice sitio web URL. Y voy a darle buscar. Aquí automáticamente me va a decir el título del sitio web, la URL, la fecha de publicación, que aquí le pusieron
el 31 de diciembre del 69, aunque obviamente no fue realizada esa época, y los colaboradores, ¿no? En este caso yo voy a buscar quién es el colaborador y lo voy a poner de forma manual. Vamos a irnos directamente al inicio. Aquí me dice que es desarrollado por Gina 0908. Es el perfil que puso y que realizó esta línea del tiempo, por decirles un ejemplo, ¿no? Entonces le voy a dar continuar, en donde recuerden, aquí le voy a poner yo aquí, que es esta persona, la J antes, y le voy a dar añadir fuente. Automáticamente me va a colocar en esta parte en mi caso en el derecho, voy a revisar ahí las citas y se van a ir agregando. No es necesario que yo vuelva a colocar la cita. Si yo después quiero retomarla, únicamente le doy aquí clic, cita, y se va a colocar al final del párrafo de las líneas que nosotros citamos, al autor, el apellido del autor y el año. Una vez que terminamos, le damos directamente insertar referencias y nos va a colocar en orden alfabético de la A a la Z, la forma con cita zapa, que al final es el apellido, primer apellido del autor, coma, la primera letra del nombre, el año, dependiendo de si es un artículo revista, en este caso, o si es un periódico, si es una página de internet, pone el año, luego el mes y luego el día, que es como la forma del formato a nivel global, cómo se realiza, la línea, en este caso el título de la página, el día de búsqueda y la liga o URL, ¿de acuerdo? En el caso, así se debe de citar con APA dentro del texto y al final referencias, ¿ok? Esto es en el caso de un archivo de un procesador de texto como Google. En el caso de Microsoft Word, que es otro tipo de documento procesador de texto, que me está abriendo en este momento, espero que sí esté compartiéndose. Permítanme. Voy a abrirlo, está abriendo, ahí está. Perfecto, nada más quería ver, perdón. Miren, aquí ya viene en Mac como en PC. También a partir de 2010 ya viene predeterminado esta pestaña llamada referencias. En esta pestaña referencias nosotros ya podemos, como pueden observar, ya viene predeterminado APA. En el caso de Word es la sexta edición. En el caso como pudieron observar, de documentos de Google ya viene la séptima, que es la más actualizada. En el caso de Word para PC, en lugar de insertar cita, dice agregar nueva fuente, pero en general y bibliografía trabajan de la misma forma. Aquí los botones cambian de sistema operativo, pero en general es el mismo uso y nos facilitan mucho más la vida. En el caso directamente vamos a darle insertar fuente. Yo aquí voy a ponerle la misma fuente que pusimos de la URL. Voy a ponerle Gina 09. Ay, perdón. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle el sitio web. Aquí sí tenemos que ponerlo todo manualmente. Evolución, aquí le voy a poner evolución de los medios de comunicación. La URL la copiamos. Me voy a ir aquí.
y la colocamos. El año, ahí nos decía que es diciembre de 1969. Vamos a ponerlo aquí. El mes es diciembre. De hecho, aquí podemos observar que nos dice el ejemplo de cómo debemos de colocar y el año, el día, ¿no? Aquí vamos a ponerle 31, que era nos marcaba. Y le damos a aceptar. Como pueden observar, automáticamente enfrente de donde nosotros colocamos al final del párrafo, se debe de colocar, ¿no? En este caso se consideran para estas citas que son no mayor a 40 palabras y se coloque, ¿de acuerdo? De esa forma. Una vez que nosotros terminemos, nos vamos al final y nos vamos a bibliografía o insertar trabajos y podemos agregarlos, ¿no? En este caso, trabajos citados, en el caso de trabajos citados, porque pueden ser libros, películas y demás. Y ahí le reitero, como pueden observar, nos coloca el apellido del autor. En este caso, como nosotros le pudimos, colocamos autor corporativo como FIFA, como INE, como alguna organización, ONU y demás, pues no es necesario que pongamos todo. En este caso le pusimos Gina 0908, que es el nickname que ahí nos da. El igual, aquí sí nos lo pone en español, nos pone la fecha, primero el día, luego el mes y luego el año, y luego directamente el título obtenido de, y ya. Si se dan cuenta, en la séptima edición nos pone primero el, la fecha de que se hizo la investigación y después la URL. Aquí nada más nos coloca esto. Entonces, esta es la forma en cómo debemos de citar siempre al final las fuentes. Por ahí coloquen la URL, colocan únicamente la URL. Es necesario colocar todos los elementos, pero lo más importante, coloquen las citas, o sea, de dónde están sacando eso para evitar los plagios. Es de gran importancia para prepa en línea CEPI, para todo el sistema de bachillerato, que sepamos que hay que darle su reconocimiento. Si lo vas a sacar de una página de internet, de una revista en línea, es importante darle el lugar a quien corresponde. Si lo escribió una persona en Francia, en Londres, en México o en España, démosle su lugar y evitemos plagios, por favor. Y bueno, por otro lado, es de gran relevancia explicar lo siguiente. Primero que nada, déjenme dejar de presentar y regresar a mi presentación. Recuerden, las formas en que una servidora puede aclararles dudas como cómo hacer citaciones, es justamente a través de estos espacios. Por supuesto, yo estoy a sus órdenes en el foro aprendiendo, estoy a sus órdenes en la mensajería de plataforma, que le reitero es la forma más rápida. En el momento en que yo ingreso, inmediatamente veo el loguito ahí el icono de mensaje, inmediatamente les contesto. Si tengo alguna duda de su actividad que esté incompleta, inmediatamente les mando un mensajito a través de esa plataforma, ¿de acuerdo? Pero si tenemos estas sesiones de espacios de aprendizaje, pues lo ideal es que ustedes estén aquí, estén participando. Yo sé que por la premura de que pues es martes 1 de noviembre, eh, pues tal vez no pudieron ingresar. Eh, Ahí están las encuestas donde se les pide pues qué horarios pueden o sugieren para que se realicen estos espacios de aprendizaje, que reitero son miércoles y viernes, salvo esta semana que lo generé hoy, martes 1 de noviembre, pero el viernes nos vemos en el horario de las 16 horas. En el caso de la próxima semana, pues dependiendo del resultado que ustedes me digan en esa encuesta donde ustedes proponen
los horarios, pues yo ya les mandaré la próxima semana, la semana número 2, pues los horarios de esos espacios de aprendizaje que reitero son miércoles y viernes. Entonces, esto es muy importante decirlo porque, bueno, hoy tenemos el primero de la primera semana. El viernes será el segundo espacio de aprendizaje y espero poder contar con su asistencia. Y pues no me resta más que desearles que tengan un excelente inicio de módulo y excelente semana. Y pues bienvenidos nuevamente, soy la maestra Neve Reyes García. Yo me quedo aquí en línea en espera de si algún compañero ingresa o cualquier cosa y pues estoy a sus órdenes. Bienvenidos.